y en este bloque más de noticias de Ahora Tabasco, por supuesto, Marisol Iturríos, promotora de lectura, que también está con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes, amiga. Hola Marisol, Hola, chamacos, ¿cómo están? contentos de verte y de hablar de la compra de Chichén Itzá. Oye, ¿cómo la ves? Y no tiene mucho tiempo, ¿eh? O sea, tendrá en 2010 fue que el gobierno de Yucatán tuvo que comprar Chichén Itzá a manos privadas. Pero pues bueno, esto tiene El una terreno. historia bastante interesante. Platícanos. Claro que les voy a platicar el chismesazo porque pagaron como 20 millones de pesos por el terreno donde se encuentran las ruinas de Chichén Itzá. Se me hizo poco, ¿no? No, Eh, 20,000, ¿no? 20 mil millones de pesos Sí, se me hacía poquito. por el Por el terreno. terreno, Sí, sí, ajá, sí. algo No, así. 20 millones cuesta una casa apenas. A los Barbachano Ponce, si no mal recuerdo, es la familia Es, Barbachano Ponce, es una familia Entonces era un sector con muchos privado. años en A ver, Yucatán. Marisol, con lujos y detalles, cuéntanos. bueno, pues seguimos con el chisme de la historia. Y pues es que para esto nos vamos a remontar hasta el siglo XIX, porque era una época donde la identidad mexicana todavía estaba en formación. Había muchísimas personas que abogaban por regresar al virreinato o por tener un emperador. Las cuestiones indígenas, las cuestiones de los pueblos originarios, las cuestiones de las raíces de todos estos reinos que se encuentran en el territorio que hoy conocemos como México, no estaban tan arraigadas en nuestra identidad como ciudadanos, ¿no? Entonces, en esta época de formación, y le sucedió a toda América, o sea, ni siquiera, o a toda América Latina, ni siquiera es algo exclusivo de México, simple y sencillamente los procesos de arraigo y de aceptación en la historia han sido ha sido diferente en todos estos países. Pero, pues bueno, en esta época donde toda esta identidad todavía estaba mal, todas las piezas arqueológicas no tenían una regulación. En el siglo XIX hubo un boom y principio del siglo XX hubo un boom por la arqueología. O sea, era una locura y todos los europeos empezaron a ser pues expertos en arqueología, sobre todo los austriacos, los alemanes, los franceses, obviamente los ingleses, si no, no existiría el Museo Británico. Pero pues empieza este boom sobre las piezas arqueológicas y pues no había una regulación, o sea, era algo nuevo, es como si habláramos de internet o de inteligencia artificial, es algo nuevo y pues todavía las regulaciones no, no están a la altura de la velocidad en la que va creciendo todo, ¿no? Entonces, en ese contexto, llega un estadounidense en 1855, llega el estadounidense Edward Thompson y pues obviamente llega a toda esta parte de Progreso, porque él fue cónsul de Estados Unidos en Progreso, pero también era arqueólogo. Entonces, él estaba fascinado con la cultura maya, a la que le dedicó 40 años de su vida. Y en 1893, un año después del descubrimiento de Chichén Itzá, pues él agarra y dice, oye, pues me encanta, compra una hacienda, la hacienda Chichén Itzá, y dentro de esta hacienda, pues obviamente estaban las ruinas, etcétera. En ese entonces, las ruinas. Y pues dentro de esa hacienda, dentro de todo ese terreno que él compró, se encontraba el cenote sagrado. Y esto es algo súper importante porque ha dado mucho de qué hablar todavía, porque este cenote sagrado, aquí los mayas hacían sacrificios animales, humanos, hacían tributo, o sea, todos los sacrificios no nada más eran humanos, no nada más eran animales, sino también vasijas o piedras preciosas, etcétera. Todo eso eran arrojados a los dioses, pues como tributo para siembra, para lluvias, etcétera. Todas estas joyas que para los mayas era algo normal de ver, pues para los europeos era, y para los estadounidenses era algo increíble. Entonces es aquí donde Edward Thompson manda construir una draga para poder empezar a sacar todos esos tesoros del fondo del cenote. Y pues obviamente todo esto se lo llevaba a Estados Unidos. Entonces se estima que durante 30 años él sacó alrededor de 30,000
piezas mayas. Obviamente no nada más era cerámica, eran jade, eran joyas y piedras preciosas, todo lo que sacó, o estatuillas, etcétera. Entonces, bueno, unas las envió a Estados Unidos, otras las regalaba, otras las vendía él de manera privada. Entonces, empieza todo esto y hay de acuerdo al arqueólogo Rafael Cobos, él tiene como un documental donde dice que hay una que fue muy valiosa y se trata del trono del jaguar rojo, que fue una escultura de piedra que pues era símbolo de poder, era un símbolo que era usado pues en las partes más sagradas de las pirámides, porque era un asiento de los gobernantes mayas, o bueno, eso es lo que se cree. Entonces esta pieza era muy valiosa y Edward Thompson estaba a punto de mandarla a Estados Unidos, pero aquí es cuando viene un arqueólogo austriaco que se llamaba Teoberto Mahler, y él se da cuenta de que todo se lo estaba llevando a otro país y empezó a hacer un escándalo. Primero dio aviso al gobierno, pero como no confiaba mucho en que le fueran a hacer caso, empezó a escribir a los periódicos y se empezó a publicar de que esta persona pues estaba saqueando los tesoros mayas. Y pues ya así fue como las autoridades frenaron esto. Y pues todo este show mediático impidió que sacara el jaguar rojo de las tierras mayas. Entonces muchas de estas piezas fueron a dar al Museo Peabody, y que de hecho hasta hace unos años empezaron a repatriarlas. O sea, en los años 70 a recuperarlas empezó a gestionar de otras naciones, a recuperarlas de otros museos donde no deben de estar. Y aún así hay un montón de tesoros que no hemos podido traer de nueva cuenta a nuestro país, mi querida Marisol. Oye, pues te agradecemos mucho que nos orientes hoy sobre este tema y que podamos conocer algo más de la historia, ¿no? Tan apasionante de México. De la historia maya, me encantaría más, ¿eh? Pues además el castillo de Chichén Itzá está considerado entre las 7 maravillas del mundo moderno, ¿no? El mundo Así actual. es una de las 7 maravillas. Y pues fueron muchos años de juicio, porque pues él vendió luego esos terrenos, etcétera, y hasta 2010 el gobierno de Yucatán perdió el juicio de que decía, es que esto es patrimonio de la nación, fallan a favor de la familia, y tuvieron que pagar esta increíble cantidad. ¿Quién sabe qué cosas puede haber ahí? Yo tengo también mis dudas, porque pues, finalmente también tú puedes expropiar, también es propiedad de la nación, pero pues también yo tengo comprendido eso. Algún truco, ¿no? De bueno, pues ni modo, tenemos que indemnizar a la familia con 20,000 y pues 10 y 10, quién sabe, claro. son especulaciones. Gracias, Marisol. Hasta luego. Un saludo. Te mandamos un fuerte abrazo. Próximo lunes.